Que el Señor les bendiga en esta hora. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Verdaderamente es una pregunta escrita y que verdaderamente nos hace reflexionar cómo la palabra de Dios dice que es como fuego. Y cuando habla de fuego, bueno, verdaderamente habla de dos cosas muy importantes que hace la palabra de Dios, así como también lo hace el fuego. El fuego tiene dos acciones que podemos hacer con él. Una es quemar. A través del fuego se puede quemar y se puede llegar a quemar tan fuertemente que lo que quemes puede desaparecer o quedar totalmente en polvo, en ceniza. Bueno, la palabra de Dios es verdaderamente así, quema todas las imperfecciones, todas las impurezas que hay en nuestra vida cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre en nuestra vida. Cuando la examinamos, la escudriñamos y a la luz de la palabra presentamos nuestra vida, ella nos puede perfeccionar a través de esa palabra, quemando toda esa impureza y dejando verdaderamente lo valioso o lo que viene de parte de Dios. Otra de las cosas que hace el fuego no solamente quema, sino que también purifica. Entonces no solamente nos va a quemar las impurezas, las imperfecciones, la maldad que hay en nuestra vida, sino también nos va a purificar. Y cuando nos purifica, nos hace cada vez más santos, cada vez más dignos, cada vez ese ser humano que Dios formó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Por eso la misma palabra nos va a traer a nosotros esa pureza y esa limpieza de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestras acciones, de nuestras diarias cosas que nosotros hacemos continuamente a través de la palabra. Dos cosas que verdaderamente Dios habla en este capítulo de Jeremías acerca de las personas, aquellos que imparten la palabra del Señor. Dice que la deben de impartir tal como se le fue dada. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, se nos ha sido dada, este libro hermoso se nos ha sido dada para que nosotros, portavoces de la palabra de Dios, la demos tal como está escrita. No le quitemos. Dice ahí que muchos han hablado en nombre de Jehová, en palabra de Jehová, pero han adornado la palabra del Señor. Entonces por eso no tiene el efecto que debe de tener, de destruir o de quemar o de buscar la pureza del alma, del corazón. Entonces el fuego quema, pero también purifica. Y dice que también es como martillo que quebranta la piedra. Qué hermoso es que dejemos nosotros que la palabra de Dios quebrante esos corazones duros, esas mentes soberbias o esos pensamientos que a veces no se quieren destruir, y que a través de la palabra, si se expone tal como está escrita, tal como fue dada, bueno, va a venir a quebrantar aquel corazón duro, aquel corazón empedernido, aquel corazón que verdaderamente se endurece a la presencia del Señor, aquel corazón que verdaderamente no quiere nada con Dios. Bueno, nosotros a través de la palabra, si la exponemos tal como fue dada, entonces esa misma palabra tiene ese efecto de quebrantar esos corazones endurecidos, esos corazones ensoberbecidos, esos corazones altaneros, esos corazones que cierran sus oídos y no quieren dejar entrar la palabra del Señor. La misma palabra expuesta tiene tal
firmeza de quebrantar esos corazones. Por eso esa pregunta que hace en ese capítulo 23 de Jeremías, cuando habla de esos profetas falsos, pero también esos profetas verdaderos. Entonces ahí interfiere y dice, no es mi palabra, así como fuego, ¿verdad? Dice Jehová, y no es mi palabra, como martillo que quebranta la piedra. Así es que hoy quiero compartirte eso, que el fuego va a quemar las impurezas, todo lo que acarrea la maldad, todo lo que desagrada a Dios, pero también el fuego te va a purificar. Deja entrar la palabra de Dios a tu vida, permite que la palabra de Dios te haga más puro y permite sobre todo que la palabra de Dios quebrante tu vida primero, para que a través de tu vida quebrantada delante de la presencia del Señor pueda venir a formar eso tan maravilloso. Si vemos esta herramienta del martillo, no solamente el martillo es para destruir una obra, sino que el martillo también es para construir una obra. Entonces la palabra del Señor te puede destruir todo lo que tú has edificado por tu voluntad, pero te puede construir en todo lo que es la voluntad verdaderamente de Dios. La Escritura, la palabra, la Biblia nos registra en un hecho importante que hay una ocasión en que Dios mismo hizo una obra maravillosa de escribir esas dos tablas del testimonio, esas dos tablas de piedra que fueron escritas, dice, por el dedo de Dios, escritas ahí, ¿verdad? Por ese dedo de Dios, y se le fueron dadas a Moisés, donde le establecía todos los estatutos, mandamientos, todas las ordenanzas para ese pueblo que él había rescatado de la esclavitud, ese pueblo que él había visto las maravillas y las grandezas de Dios y que ahora pertenecía a Dios. Bueno, Dios les dio dos tablas del testimonio, se llaman estas tablas. Las tablas de testimonio se las dio a Moisés en el monte Sinaí, escritas por el dedo de Dios, se las entregó a Moisés para que Moisés se las diera al pueblo. Esa obra maravillosa escrita con el dedo de Dios, entregada a Moisés, tablas de piedra escritas por los dos lados. Mire que en el enojo de Moisés a mirar el pueblo, que el pueblo estaba desenfrenado, que estaba totalmente desordenado, que había sido dejado por un tiempo ahí en espera de lo que Dios les iba a mandar a través de Moisés, el pueblo se volvió contra Dios y dice que formó una estatua, un dios de oro, un dios en forma de becerro, y al cual adoraban, al cual ofrecían culto, al cual ofrecían alabanza, al cual ofrecían gratitud, y al cual era para ellos ese Dios que según ellos los había sacado de la esclavitud. Cuando el verdadero Dios que los había sacado de la esclavitud, ellos se olvidaron. Y cuando ellos se desenfrenan de esa manera, y Moisés trae las tablas, ¿verdad?, que Dios le había dado, esas tablas de testimonio, de pacto, de promesas, de seguridad para el pueblo, Moisés en su enojo dice que él lanzó las tablas y fueron quebradas. Y no solamente eso, dice que a Moisés destruyó aquella imagen de oro, aquel becerro de oro, lo destruyó hasta convertirlo y quemarlo y dejarlo en polvo, lo echó sobre las aguas e hizo tomar al pueblo esas aguas. ¿A qué te quiero llevar al contarte esto? Que verdaderamente la Biblia, este libro hermoso, Dios lo ha dejado como estatuto, como una tabla de testimonio. No solamente a través de él podemos conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios que tiene aquí muchas promesas para nosotros, pero que esas promesas van a ser una realidad para nuestra vida cuando nosotros verdaderamente no nos desenfrenamos, cuando nosotros no olvidamos que ese Dios que dio la inspiración para que hombres escribieran aquí las promesas de él, inspiradas a través de su Espíritu Santo, escritas en este libro maravilloso, no ha caído y no va a caer ninguna de esas promesas sin antes sean cumplidas en tu vida, en mi vida. Pero tú y yo no nos debemos desenfrenar. Tú y yo debemos, a la luz de la Escritura, dejar que la misma palabra de Dios queme todas las impurezas que no nos permiten estar en la presencia de Dios, que nos limpie y nos purifique de tal manera que Dios esté con nosotros y su presencia vaya con nosotros y su Espíritu vaya con nosotros. Y número 2, que a través de esa misma palabra pueda, como ese martillo, quebrantar nuestra vida una y otra vez
pero no solamente dejarnos quebrantados, sino edificarnos en ese hombre, mujer, joven, niño, señorita, que agrada y honra a Dios. Eso era lo que Dios quería con su pueblo, eso es lo que Dios sigue queriendo hasta el día de hoy. Eso es el mensaje que viene en la palabra del Señor, purificar nuestras vidas y edificar nuestras vidas a base de la gracia que ha venido de nuestro Dios. No seamos como ese pueblo que se desenfrenó y se olvidó del Dios que le había dado todo en su vida, ese Dios que nos sigue dando todo en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguimos hacia adelante con este libro hermoso que es la Biblia.